Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde. Él fue juez de la Corte de la SUAY, luego juez interino de la Corte de Justicia de la Corte Nacional de Ecuador. También fue presidente de la Corte en esta provincia. Doctor Valverde, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la serie de casos de corrupción que se están ventilando en Ecuador. El caso Sobornos 2012-2016, que está ya en una etapa culminante en la cual los jueces, la Procuraduría General del Estado buscan que las sentencias se cumplan, las órdenes de prisión que tomen efecto. Hay un pedido que se encuentra aún sin respuesta de la Interpol por el arresto del expresidente de la República. La Procuraduría reclama también una compensación económica al Estado ecuatoriano, que fue parte de la sentencia emitida. Y por otra parte, como colofón de lo que sucedió en la primera parte de la pandemia y el estado de excepción, avanzan las investigaciones con respecto a los casos de los hospitales en general y de los hospitales del IES, con el desarrollo que se ha dado ayer. El arresto domiciliario al expresidente del IES, el doctor Paul Granda, también exalcalde de la ciudad de Cuenca. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo. Buenos días, Gustavo. Buenos días a la ciudadanía que nos escucha. Siempre es un gusto en lo personal poder compartir con ustedes algunas ideas en el campo jurídico, que es el tema de mi experticia, sobre temas importantes que creo que todo el Ecuador debe tener interés y debe un poco no dejar que sean solo determinados ciudadanos los que luchen en los temas de anticorrupción. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a personas como al economista Rodríguez es precisamente seguir en la lucha para poder erradicar y visualizar ante la sociedad cuáles son los principales problemas que se van presentando, porque efectivamente usted ha hecho un buen recuento histórico de los últimos acontecimientos que tienen que ver con el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero si nosotros, los ecuatorianos, nos vamos años atrás, creo que podemos recordar con absoluta claridad que todo el tiempo ha sido materia de denuncia el hecho de que en la compra de los medicamentos nunca se lo ha realizado apelando y aplicando la necesidad que tienen precisamente los pacientes que puedan tener en el campo de la medicina. Es decir, se aprovechaba, acuérdense la ciudadanía, cómo había denuncias del periodismo, en el sentido de que, por ejemplo, compraban gasas para 5 años, para 10 años, esparadrapo para 20 años, determinados medicamentos embodegados. Es decir, esto no es de ahora. A mí me parece que lo importante, y refiriéndome a lo que dije como un justo homenaje a gente que ha luchado por estos temas, es precisamente poder alcanzar el cambio de la normativa. Vea usted que el ingeniero Rodríguez se refiere en forma enfática a cómo la normativa en muchos de los casos es un obstáculo, porque si la normativa permite que sean los directores de los hospitales los que hagan directamente la compra de la medicina hasta determinada cuantía, y si es que revela que se han forjado ahí mafias que hacían las compras, es efectivamente lo que hay que buscar es que esa normativa ya no esté vigente y hacer los cambios necesarios para que aquello ya no vuelva a ocurrir. Es decir, ahí tiene que haber un equipo técnico que clarifique cuál es la modalidad, quién tiene que tener la competencia para la compra y efectivamente establecer también los controles respectivos para que no se los deje a que sean ellos los que terminen haciendo lo que les dé la regalada gana. Es decir, siempre tiene que haber una competencia, pero tiene que haber también un control a esa competencia para que el dinero de los afiliados esté bien gastado. Vean ustedes, por ejemplo, la otra vez en este mismo medio de comunicación yo hacía un llamado
y creo que siempre es oportuno. ¿Cuál es cuál es lo programático de los candidatos a presidente de la República respecto al seguro social? Yo creo que eso es un tema de trascendental importancia para todos los ecuatorianos. Es decir, ellos nos deberían decir qué van a hacer en el seguro social, cuáles son las reformas que se van a implementar, porque de lo contrario vamos a seguir en este círculo vicioso de en 2 años, 3 años, volver a lamentarnos de que ha ocurrido nuevamente situaciones y solventamos lo urgente, pero no lo importante. Es decir, toda esta normativa que ha impedido de que efectivamente haya buenos controles en todo lo que significa el manejo del seguro social, el manejo de la salud pública también, donde que el economista Rodríguez se refería también a que ahí hay problemas también en la compra de las medicinas. Entonces, yo creo que el momento en que la gente le ponga a visualizar toda la problemática y haya el compromiso político de solucionar en forma eficaz y oportuna toda esta situación que a la larga es la que provoca precisamente que la gente abuse, yo creo que ahí conseguiremos muchas cosas. En cuanto a lo que usted dice, el caso Sobornos, efectivamente ya el cumplimiento de la sentencia pasa a ser, y esto es muy importante, pasa a ser parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, ¿de qué los ecuatorianos nos deberíamos preguntar? ¿De qué nos valdría que haya un debido proceso, que haya un ingreso al debido proceso, que se haya seguido un procedimiento, que haya una sentencia, si es que esa sentencia no se cumple? Y ahora, en ese caso, por ejemplo, ya estamos en la fase de cumplimiento, de ejecución de la sentencia. En la doctrina se dice, la sentencia no puede quedar en papel mojado. Es decir, se la tiene que cumplir para que efectivamente el ciudadano, la víctima, vea que sus derechos han sido tutelados y lo que significa la reparación integral, efectivamente tiene un eficaz cumplimiento. Entiendo que hay una petición del señor Procurador del Estado para que todo lo que los jueces ordenaron como parte de la reparación integral se empiece a cumplir, y eso precisamente ya veremos en los próximos días seguramente, el acto del debilizamiento de la placa, el tema de las disculpas públicas que tienen que realizar los funcionarios, los que están y han comparecido al proceso y lo van a hacer. Las personas que están prófugas seguramente no cumplirán aquello. En cuanto a lo que usted ha dicho, la captura de las personas que todavía no se cumple, seguramente los organismos de justicia seguirán haciendo todas las gestiones con los organismos internacionales y al interior con la policía para investigar el paradero de esas personas. Entonces, todo ello sin duda denotará que vamos a ir poco a poco en el cumplimiento de las decisiones. Los medios de comunicación, doctor Valverde, no somos jueces ni mucho menos, pero sí tenemos la obligación de refrescar la memoria colectiva, a veces tan voluble y manipulable. No basta con decir como descargo, yo despedí al funcionario tal o al director del hospital del IES, o yo denuncié en el interior del IES. Hay que ponerlo en contexto, cuándo y cómo se tomaron estas medidas, que a todas luces no fueron oportunas. Tuvieron que transcurrir más de 8 meses. La corrupción, mientras tanto, siguió flagrante. Los primeros meses de la pandemia fueron el escenario para que de una forma absolutamente grosera se siga negociando con los intereses de los ecuatorianos, con la salud de los ecuatorianos. Cuando esto salió a flote, se tomaron estas medidas. Esto con respecto a los medios de comunicación, pero ¿qué podemos decir sobre la justicia? La justicia nos corresponde cumplir nuestro rol. Usted ha visto que, por ejemplo, el ingeniero Rodríguez se refería que la denuncia no la tramitaba la Fiscalía. En algunas ocasiones yo me he referido y dejado claro para la ciudadanía de que es el fiscal el dueño de la acción penal. Por más que no hay otra forma de que haya un ingreso al proceso penal si no es a través de la iniciativa fiscal. Entonces, el fiscal es el que decide cuando tiene los elementos de convicción suficientes y pide al juez instruir respecto de determinados hechos que se configuran dentro de una determinada norma del Código Orgánico Integral Penal.
A cada uno nos corresponde, siempre nos hemos referido, y usted lo hace muy bien, a cada uno nos corresponde cumplir las competencias que tenemos de acuerdo a la ley. Los jueces somos funcionarios públicos y actuamos dentro del marco de la Constitución, de los tratados internacionales y de la normativa para garantizar los derechos de las personas. Yo creo que también es bueno recordar que todo funcionario público tiene responsabilidad civil, penal y administrativa. Y en este caso, por ejemplo, del ex alcalde de nuestra ciudad, indudablemente que ahora se le vinculó a un proceso, él tendrá el derecho de ejercer, así lo ha asegurado, va a ejercer su derecho a la defensa. Esos hechos que son parte de la acusación fiscal, seguramente él los va a contradecir, va a poder demostrar cuáles son las acciones que él ejecutó a partir de las denuncias que se presentaron, es decir, de los hechos que se dicen. Él va a tener la oportunidad para poder defenderse. Y ese es precisamente el debido proceso, es decir, que la persona pueda ser escuchada en igualdad de oportunidades ante un juez independiente e imparcial, y ese juez será el que luego en las siguientes etapas escuchará al fiscal y a los elementos de defensa que haya aportado esa persona. Entonces, yo creo que en ese caso, por ejemplo, tenemos que dejar que actúe la Fiscalía, ya lo está haciendo, la Administración de Justicia lo está haciendo, y serán esos órganos ya cuando corresponda emitir los pronunciamientos respecto a esos hechos que fueron materia de la denuncia, para ver si se demuestra o no algún tipo de responsabilidad que tenga esa persona. Vea usted, por ejemplo, es importante, mucha gente lo ha considerado en las redes sociales, el tema del arresto domiciliario. Yo creo que eso es un cumplimiento de la ley, porque efectivamente hubo una última reforma al Código Integral Penal. Alguna vez yo me referí en este medio de que muchas de las ocasiones se acudía directamente a la prisión preventiva, y ahora hay justo qué bueno que hubo esa reforma, en el que efectivamente el fiscal tiene que ir alegando y demostrando que las otras medidas no son suficientes para asegurar la comparecencia del procesado al proceso, y por lo tanto ahora tiene esa obligación. Entonces ya efectivamente se cumple de mejor manera eso de que la prisión preventiva es la medida de última ratio, y si la persona justifica que no es necesario y que él garantiza su presencia en el proceso, así tiene que ser, porque eso está dado por los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Ecuador ha sido juzgado, los países son juzgados precisamente por esa alta corte, porque hay un incumplimiento de esos estándares, y a mí me parece que ahí tenemos que ser claros. No es lo que nosotros hayamos escogido como legislación, también tenemos que responder al derecho internacional. Aclárenos algo sobre la situación de Paul Granda, doctor Valverde. La información que nosotros tuvimos y que circuló en la mayoría de medios de comunicación es que el juez acogió el pedido de la Fiscalía para vincular al exfuncionario de gobierno, pero en una de las declaraciones que daba justamente en FM Mundo y transmitido a través de esta emisora, Paul Granda señalaba y decía que él aún no está vinculado con el caso. Mire, si hay una medida cautelar, indudablemente que ya está vinculado con el caso. No podría dictarse una medida contra quien la Fiscalía no se ha pronunciado respecto a la conducta de esa persona. La Fiscalía ingresa con unos elementos que sostiene por qué le va a vincular a una persona. Es decir, hay unos hechos, esos hechos se supone que se subsumen en una norma jurídica del Código Orgánico Integral Penal, y el juez no tiene mucho que hacer, y esto también vale la pena aclarar, porque la Fiscalía, como dije antes, es la dueña de la acción. Al juez no le corresponde en esta etapa analizar si los elementos son lo suficiente para vincular a una persona. El juez lo que tiene que decidir ahí es la medida cautelar que haya solicitado la Fiscalía. Vuelvo, repito, a ver, si el fiscal decide acusar a una persona, yo no tengo la posibilidad de oponerme como juez. Simplemente tengo que dar paso a esa acusación, tengo que notificar a la persona con el inicio de la instrucción fiscal en su contra, y
Lo que sí yo tengo que resolver es sobre los derechos de esa persona, por ejemplo, en cuanto a la medida cautelar. Y ahí sí al juez le corresponde resolver en base al pedido de la Fiscalía y lo que él argumente y justifique, y en base a lo que el procesado argumente y justifique, cuál puede ser la medida cautelar más idónea para garantizar lo que dijimos, lo que quiere el sistema normativo, es decir, la inmediación de la persona con el proceso, el cumplimiento de la pena, así como también el resarcimiento a la víctima respecto de los daños que pudo haber sufrido. Entonces, el juez hace una evaluación, una ponderación de frente al catálogo de medidas que tiene y dicta la que él considera es la medida suficiente que va a garantizar todo lo que quiere el sistema normativo. La Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría General del Estado, hasta donde nosotros entendemos, doctor Valverde, están llamadas a defender los derechos y los bienes del Estado. Se los ha acusado, sin embargo, en los últimos años de direccionamiento político. El blindaje que se dio a muchos funcionarios en el gobierno anterior de Rafael Correa ha quedado patentado en el propio caso Sobornos 2012, 2016 y en muchos otros que no llegaron a ser procesados. El blindaje que se ha dado a funcionarios del actual gobierno también ha quedado sentado, por lo menos a nivel de varios documentos de carácter periodístico, publicaciones en varios portales de internet, muy fáciles de encontrar, dan cuenta de que estas situaciones siguen dándose. Pero en todo caso, ¿cuál es su opinión sobre lo que sucede con estas entidades del Estado ahora y lo que sucedió en el gobierno anterior? Yo creo que hay un cambio radical. Por ejemplo, en el tema de la Fiscalía, sin duda, hay una actuación de la señora fiscal que ha denotado que no ha querido ser complaciente con el tema del poder y ha investigado casos emblemáticos e importantes de la ciudadanía. Acuérdese usted, por ejemplo, lo que pasó con el fiscal general anterior, cuyas actuaciones, cuyo trabajo, si nosotros nos ponemos a medir, me parece que está muy por debajo de los estándares que ahora tiene la Fiscalía. Igual los otros organismos. Acuérdese usted que por ejemplo, en el caso del Contralor, del ex-Contralor del periodo anterior, siempre se le ponía ante la opinión pública que era el que sacó 100 sobre 100 en el concurso. Es decir, la imagen que se vendía era que nosotros teníamos el mejor Contralor del Estado. Sin embargo, basta ver todo lo que se ha investigado luego, que denota de que efectivamente para nada, de lejos, esa persona merecía aquel cargo. Entonces, había una situación, y no lo digo yo, lo dicen todos los medios de comunicación que han revelado, esa situación de propaganda donde que ante la opinión pública se le ponía que el funcionario público era el mejor y el que cumplía sus labores. Sin embargo, aquello no ocurría, es decir, se vendía aquella idea y nosotros estábamos, la gente se convencía a través de las sabatinas de que efectivamente aquello estaba ocurriendo, de que se estaba protegiendo el interés público. Sobre los ex fiscales, entre ellos Galo Chiriboga, que rayó realmente con el escándalo. Eso le dije, o sea, por ejemplo, el fiscal Galo Chiriboga dejó muchas cosas, su actuación está muy criticada y a mí me parece que no estuvo a la altura de lo que significa ser el fiscal general del Estado y esos cargos a los que se ha referido. Es decir, de alguna forma fueron direccionados para que precisamente cumplan lo que el gobierno quería. Pero aquí también me parece una cosa interesante que hay que resaltar, Gustavo, y usted que es un destacado ciudadano y periodista, no podemos dejar, porque voy siempre yo al tema de que no hay que solucionar lo urgente, sino lo importante. Vea usted, por ejemplo, la denuncia que hubo ayer en nuestra ciudad del tema de la violencia. Es decir, no se alcanza a cubrir todas las denuncias que existen respecto de las cosas que vive la mujer en el día a día. Y son una de estadísticas alarmantes. Entonces, ¿qué pasa ahí con la Fiscalía? No tiene el elemento humano necesario para dar cabida a poder cubrir todas las denuncias que existen. Entonces, mientras eso no ocurra, mientras no tenga el presupuesto del Estado que le permita nombrar al número de fiscales que sean necesarios para poder cumplir el trabajo con responsabilidad, garantizando el debido proceso y hacer una investigación técnica eficiente,
indudablemente vamos a seguir en ese tema. Entonces yo creo que siempre tenemos que darle la mirada a lo importante y no solo a lo urgente, y tratar de que esas situaciones que tienen las instituciones públicas se las solucione para que efectivamente nosotros poder demandar un mejor servicio, porque es claro y evidente si es que el número de fiscales no alcanza para que pueda cumplir con la investigación de todas las denuncias que se presentan, la gente se siente desprotegida y siente que la impunidad es la que está campeando aquí. Y si nosotros como sociedad nos preocupamos, por ejemplo, en el tema de la violencia y no alcanzamos que la institución pública cumpla con su rol debido a estas circunstancias que refiero, escapa ya a la voluntad del funcionario público, indudablemente vamos a tener que seguir arrepintiéndonos de no haber solucionado lo importante. Entonces yo creo que esas cosas también sería urgente que los candidatos a la presidencia de la República tengan un pronunciamiento expreso de cómo van a solucionar las cosas, porque ¿qué pasa si es que el tema de la violencia sigue campeante y nosotros como ecuatorianos, las mujeres dicen ya basta, ni una más? Pero ¿qué respuesta les damos como sociedad? Entonces yo creo que ese es el camino que nosotros tendríamos que recorrer para que precisamente las circunstancias cambien y la gente se sienta protegida en sus derechos. Muchas cosas de las ocasiones cambiaron en el país. Se dio un importante golpe de timón con Julio César Trujillo. Se intervino en varias instituciones, en unas mejor que en otras, pero uno de los grandes errores de Julio César Trujillo, así se coincide por parte de diversos análisis, fue lo que sucedió en la Contraloría. Allí, en definitiva, no se cambió nada. Y continúa el ex subcontralor del correísmo, Pablo Polid, aferrado al cargo de contralor, mientras esta entidad se encuentra en una especie de limbo hasta que se defina si es que transita o se cambia o no a un tribunal de cuentas. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de la Contraloría? Vea, el tema pasa por la persona que llega al cargo, indudablemente. O sea, nosotros tenemos, recién falleció el doctor Hugo Ordóñez de Espinosa, fue un excontralor del Estado, un ciudadano ecuatoriano, un ciudadano cuencano. Nos tenemos que enorgullecer de aquello que nos hizo quedar muy bien cuando le tocó cumplir las funciones. Está también el doctor Corral, que también cuencano, cumplió aquellas funciones. Entonces, a mí me parece que termina circunscribiéndose al tema de que la gente quiera cumplir las responsabilidades y sus competencias con honestidad y para que la institución cumpla. Nosotros, si el que con todo el caso anterior y el de ahora que usted se refiere a esa institución, nosotros creeríamos que la institución no sirve, pero ¿y por qué? Y nos preguntamos, ¿y por qué antes sirvió? ¿Por qué antes sí se fiscalizó? ¿Por qué antes sí obligaron a que se rinda cuentas? Pero también, recuerde usted, Gustavo, y recuerde la ciudadanía, que lo que se fue haciendo es un cambio de normativa donde que precisamente se la va dejando de lado y muchas de las cosas a las instituciones que hacían control para poder hacer las cosas directamente y para que se preste para los intereses de la gente. Por ejemplo, si antes la Contraloría, previo a la contratación pública, tenía que emitir un informe en el que dé cuenta de que todo el proceso de contratación está bajo la normativa y se ha cumplido y se está protegiendo los intereses del pueblo ecuatoriano, después hubo un cambio de normativa en el que aquello ya no era necesario. Entonces la pregunta es, ¿por qué? A pretexto de agilitar las cosas, usted quería quitar los controles porque eso era un obstáculo para conseguir determinados fines. Terminamos nuevamente en el tema de la normativa. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos tenemos que cumplir lo que manda la ley. Y lo que dice la ley es, en definitiva, lo que fija nuestras competencias y nuestro campo de acción. Por lo tanto, lo que se tiene que revisar es si esa normativa está permitiendo cumplir esa lucha contra la corrupción o es una puerta abierta para que los funcionarios que sean inescrupulosos y que van a hacer del servicio público una oportunidad para beneficiarse ellos, la normativa más bien les beneficia y y les abre la puerta para que puedan ejecutar todo tipo de acciones en contra de los intereses de todo el pueblo ecuatoriano. Una rectificación, habíamos dicho Pablo Polid, nos referíamos a Pablo Celia, el actual contralor, y surge allí una pregunta que nuevamente, por enésima ocasión, lo planteamos públicamente. ¿Qué ha pasado con las glosas de Geshuaba?
por el proyecto de Hidropaute de Sopladora, concretamente $350 millones aproximadamente, que fue el tope. No se podía poner más multas debido a las condiciones del contrato, de lo que no sabemos si el Estado, la Contraloría en concreto, ha realizado por fin una determinación. Mientras tanto, Geshueva, hasta donde conocemos, es uno de los candidatos y bastante firmes a ser socio estratégico en la monetización de Sopladora. Este es el tipo de preguntas y de respuestas, sobre todo, que debería dar el gobierno, y las preguntas que debemos plantear. Ojalá la situación de la Contraloría en algún momento progrese en el sentido que sea, pero podamos tener también mayor tranquilidad los ecuatorianos en la Contraloría General del Estado, como sin duda, y coincidimos totalmente con usted, lo tiene en buena medida ya en la Fiscalía, a pesar de los graves problemas que persisten, entre ellos de escasez de fiscales en el país. Le dejamos en una reflexión conclusiva, doctor Valverde. Muchas gracias. Yo creo que debemos dejar de ser simples observadores. Tenemos que la ciudadanía estar activa. Yo creo que tenemos que seguir, como dije al inicio, el ejemplo de gente como el economista Rodríguez, que entregó su vida a luchar por la corrupción. Esto además, constitucionalmente, hay que dejar en claro, es una obligación de todos los ecuatorianos luchar contra la corrupción. No es un tema discrecional de que si yo me intereso o no me intereso. No, señor. Y más aún de un funcionario público. Entonces, yo sí creo que tenemos que ser mucho más activos, estar atentos, proponer acciones y de verdad creo que tenemos que preocuparnos para que los candidatos tengan temas puntuales respecto a instituciones muy importantes. El seguro social es algo de la que sin duda pende la tranquilidad y la seguridad jurídica de este país, porque todas las personas dependemos en los campos de la salud y la jubilación principalmente de ese instituto. Si nosotros no lo resguardamos, si nosotros permitimos que siga la normativa que existe, posibilitando que gente inescrupulosa haga de ese instituto la oportunidad para llevar la plata a sus bolsillos, como ha ocurrido con la gente que negociaba las medicinas, indudablemente, digo yo, volveremos dentro de 6 meses, dentro de 1 año y medio, dentro de 5 años a volver a hablar del tema y no habremos solucionado lo importante. Vea, por ejemplo, yo creo que aquí podríamos establecer la gran oportunidad en temas económicos que indudablemente son de repercusión importantísima en el vivir de nuestro país. Se forman comités de economistas que lo que quieren es aportar para cómo llevar a cabo la economía. ¿Por qué no se hace eso, por ejemplo, con las instituciones, como usted propone? ¿Por qué, por ejemplo, no se reúne a todos los excontralores del Estado para que desde su experiencia particular en el ejercicio del cargo den cuenta cuáles eran las fortalezas y las debilidades de aquel cargo? ¿Por qué no se reúnen todas las personas expertas en la seguridad social y dicen, esta normativa es la que tiene que cambiarse en forma urgente y estos son los controles que se tienen que establecer de tal manera que no dependa las decisiones de una sola persona y haya un control mayor para que efectivamente nuestros dineros estén resguardados? Creo que si es que salimos de esa pasividad que muchas de las cosas, esa zona de confort nos agrada y siempre solo nos dedicamos a opinar solo a través de las redes sociales, creo que podremos ejercer una ciudadanía responsable, altiva y que cuidemos nuestros intereses y nuestros derechos. Muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía. A usted por habernos atendido, doctor Valverde. El doctor Pablo Valverde es juez de la Corte Nacional de Justicia. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.